Malditos hijos. Botaron a su madre a la calle y ella se fue a vivir a su antigua casa. Ahí encontró esto. Doña Marina, con su cabello plateado y sus manos temblorosas, vivía ahora en la casa de su hijo Pancho, aunque nunca se sintió verdaderamente bienvenida. Cada rincón de la casa parecía rechazarla. Cada gesto, cada mirada que le dirigían, dejaba claro que su presencia era una carga. Había llegado allí porque su cuerpo, frágil y cansado, ya no respondía como antes, y era evidente que ya no podía vivir sola. Pero estar bajo el mismo techo que su familia no había traído la calidez y el refugio que ella había esperado. Al contrario, parecía que cada día crecía el desdén que su familia sentía por ella. El peor de todos era Romero, su propio hijo. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de su madre, no podía ocultar la mueca de impaciencia y disgusto en su rostro. Para él, su madre no era más que una molestia, una presencia incómoda que había alterado la tranquilidad de la casa. «¿Por qué tienes que ser tan torpe, mamá?», le murmuraba a menudo, entre dientes, como si ni siquiera valiera la pena levantar la voz. «Siempre estás en medio. Siempre interrumpes». Cada palabra de Romero era como una espina clavándose en el corazón de doña Marina, quien en silencio apretaba sus labios para no responder, para no hacer las cosas aún más difíciles. Una tarde, mientras el sol teñía la cocina de un tenue color dorado, doña Marina sintió sed. Se levantó despacio, apoyándose en la mesa, y con sus manos temblorosas se acercó al estante para alcanzar un vaso de agua. Respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus dedos, pero cuando por fin tuvo el vaso en sus manos, se le resbaló. Fue como si el tiempo se detuviera un instante. El cristal cayó en cámara lenta hasta estrellarse en el suelo en 1000 pedazos, llenando la cocina con el sonido agudo y punzante de la rotura. Romero apareció en la cocina casi de inmediato, su rostro una mezcla de furia y desdén. Miró a su madre y luego al piso, donde los pedazos de vidrio brillaban, reflejando la luz del sol. «¡Mamá!», exclamó con una frialdad que helaba el ambiente. «¿Por qué no puedes hacer nada bien? Todo lo rompes, siempre estás en medio, estorbando». Sus palabras cayeron como una lluvia fría sobre ella, cargadas de desprecio. Doña Marina bajó la mirada y sus manos, ahora aún más temblorosas, intentaron recoger los pedazos del suelo. La voz de Romero seguía resonando en su cabeza. «Eres inútil. Todo lo rompes». Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, pero ella se las tragó, sin decir nada, sin quejarse, como si mereciera cada palabra que su hijo le dirigía. «Perdón, Romero. No fue mi intención», balbuceó ella en un susurro, con la esperanza de que él la escuchara, de que tal vez mostrara una pizca de compasión. Pero Romero no hizo más que soltar un resoplido de exasperación, dándose la vuelta y marchándose de la cocina sin mirar atrás. «No quiero escuchar tus disculpas, mamá», dijo él, antes de desaparecer por la puerta. Quedó sola, agachada en el piso frío, rodeada de los restos del vaso roto y del dolor que sus propias manos habían causado sin querer. En silencio, recogió cada pedazo, sintiendo cómo cada trozo de vidrio cortaba su piel, como las palabras de su hijo habían cortado su corazón. Doña Marina había notado que algo en la casa de su hijo Pancho estaba cambiando, y no para bien. Cada vez que se movía por los pasillos, sentía las miradas de incomodidad, como si su sola presencia estorbara. Los susurros en la casa aumentaban cuando ella estaba cerca, y en sus gestos había una frialdad que la lastimaba en lo más profundo. Sabía que ya no era la mujer fuerte que había sido en el pasado. Los años le habían robado agilidad y le habían dejado un cuerpo frágil y unas manos que temblaban cada vez más. Pero nunca imaginó que en su propio hogar, en la casa de su hijo, se sentiría tan fuera de lugar. Una noche, todo llegó al límite. Pancho y su esposa, Marta, llegaron agotados del trabajo.
y apenas cruzaron la puerta escucharon la voz de Romero, que, molesto, se quejaba sin cesar. «Es que ya no aguanto más», se escuchó a Romero decir desde el otro lado de la sala, su voz elevada, casi furiosa. «Todo el día es igual. Mi abuela no hace más que romper cosas y dejarlas por ahí. No puedo vivir así». Marta, que apenas había dejado su bolso sobre la mesa, se giró hacia Pancho. Sus ojos, llenos de cansancio, también dejaban ver un brillo de enojo que no se molestó en ocultar. No había simpatía ni paciencia en su expresión, solo fastidio, acumulado tras días, semanas, tal vez meses. «Pancho», dijo Marta con un tono duro, como si hablara de un problema molesto y no de una persona. «Ya no podemos seguir así. Tu madre solo trae problemas, siempre está rompiendo algo, o se queda sin hacer nada. Solo es un gasto más». Hizo una pausa y miró a su esposo con determinación. «No, Pancho, es mejor que se vaya. Tal vez a casa de otro de tus hermanos, alguien que tenga más tiempo o paciencia para ocuparse de ella». Pancho sintió una mezcla de culpa y alivio al escuchar las palabras de su esposa. Sabía que Marta tenía razón, aunque admitirlo lo hacía sentir como el peor de los hijos. Su madre había envejecido mucho en los últimos años, y su fragilidad se notaba en cada paso, en cada intento de ayudar que casi siempre terminaba en algún pequeño accidente. Pero, ¿echarla de casa? Esa idea le revolvía el estómago. «Marta, no sé», murmuró, sintiendo el peso de las palabras. «Es mi madre». «Tu madre necesita ayuda, Pancho», interrumpió Marta sin suavizar el tono. «Y nosotros necesitamos paz en esta casa». Suspiró y añadió, casi en un susurro: «Ya es demasiado». Pancho asintió, aunque su mirada se perdió en algún punto del suelo, incapaz de mirar a su esposa ni de enfrentar el sentimiento que le carcomía por dentro. Con voz baja, trató de convencerse a sí mismo. Quizás tengas razón, Marta. Tal vez Juan pueda ayudar. Él tiene una casa más grande y seguro lo entenderá». Esa misma noche, cuando la casa estaba en silencio y los demás ya se habían retirado a descansar, Pancho caminó lentamente hasta la pequeña habitación de su madre. La luz era tenue, y doña Marina estaba sentada en su cama, con las manos entrelazadas en su regazo, mirando hacia la ventana con los ojos algo perdidos, como si estuviera esperando, o tal vez recordando tiempos mejores. «¿Mamá?», susurró Pancho, intentando que su voz sonara lo más suave posible, aunque el peso de lo que estaba a punto de decir se reflejaba en cada palabra. «Tenemos que hablar». Doña Marina giró la cabeza con lentitud y lo miró con sus ojos cansados pero llenos de afecto. La sonrisa que dibujó en sus labios era leve, apenas perceptible, pero suficiente para mostrarle a su hijo que, a pesar de todo, ella aún lo amaba con la misma fuerza de siempre. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó ella en un tono tranquilo, casi maternal, como si intuyera que algo grave estaba por ocurrir, pero aún no quisiera admitirlo. «¿He hecho algo malo?». Pancho bajó la mirada, incapaz de sostener la ternura en los ojos de su madre. Tragó saliva y respiró hondo antes de hablar, intentando mantener la firmeza, aunque su voz temblaba. «Mamá, creo que ya no puedes quedarte aquí». Le costaba decirlo, cada palabra le pesaba. «Creo que es hora de que te vayas». Hizo una pausa, como si intentara encontrar las palabras correctas que le aliviaran el golpe. Juan seguro estará encantado de recibirte. Él tiene más espacio y estoy seguro de que podrá ocuparse bien de ti». Doña Marina se quedó en silencio, como si cada palabra de su hijo necesitara un segundo más para ser comprendida, para ser aceptada. Sus manos temblaron un poco más y bajó la cabeza, sintiendo una tristeza profunda en su pecho. ¿Quieres que me vaya?», preguntó ella con voz entrecortada, tratando de entender, de encontrar alguna razón, de hallar una justificación que le diera sentido a lo que acababa de escuchar. Pancho, incapaz de mirarla a los ojos,
asintió lentamente. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y alivio que lo mantenía en tensión. «Es por tu bien, mamá», dijo finalmente, aunque las palabras le sonaron huecas. «Allí estarás mejor. Y todos estaremos más tranquilos». Doña Marina no respondió. Se quedó allí, sola en su pequeña habitación, con las palabras de su hijo resonando en su cabeza, cada una como un eco que no cesaba. La noche era fría, pero nada podía compararse al vacío que sentía en ese momento en su corazón. Un dolor silencioso que solo ella podía comprender. Con el corazón hecho pedazos y las lágrimas atoradas en su garganta, doña Marina aceptó la decisión de su hijo Pancho. Su cuerpo estaba cansado, pero el dolor en su pecho era más fuerte que cualquier otra sensación. No había discusión ni queja posible. Sabía que Pancho y su familia habían perdido la paciencia con ella, y en el fondo, no quería ser una carga. Así que, con manos temblorosas y tratando de no mirar atrás, comenzó a recoger sus pocas pertenencias. Tomó una pequeña maleta que contenía apenas lo esencial, una manta que le recordaba los inviernos con sus hijos pequeños, un álbum de fotos amarillentas por el tiempo, y una pulsera gastada que había sido su amuleto desde la juventud. Al empacar, cada objeto le traía un recuerdo, y con cada recuerdo, el peso en su corazón aumentaba, pero no hubo reclamos. Simplemente bajó la mirada y aceptó lo inevitable. Pancho la despidió con una frialdad distante, apenas un abrazo incómodo y unas palabras rápidas. «Mamá, cuídate. Juan estará contento de verte». Sin responder, doña Marina asintió y, apoyándose en su bastón, salió por la puerta, luchando por mantener la cabeza erguida. Aquel hogar, que alguna vez había pensado sería su refugio en la vejez, ahora se sentía como un lugar que nunca había sido suyo. El camino hacia la casa de Juan le pareció eterno. Cada paso la acercaba a la puerta de otro de sus hijos, pero también le traía una sensación de temor que no podía apartar. ¿La recibiría él? ¿O acaso? Finalmente, llegó. Con su frágil mano tocó la puerta, y al escuchar los pasos de Juan acercándose, su corazón latía rápidamente, con la esperanza de que él le daría el abrazo que tanto necesitaba en ese momento. Pero al abrirse la puerta, lo primero que vio fue el rostro de su hijo, frío, distante, casi molesto de verla allí. «¿Juan?», dijo con voz suave, intentando sonreír. «Hola, hijo. Vine porque Pancho pensó que aquí estarías contento de tenerme». Las palabras le salieron en un susurro, como si temiera que el tono de voz más alto rompiera alguna barrera invisible entre ellos. Juan la miró de pies a cabeza, sin mostrar el menor rastro de afecto. Sus ojos pasaron por la pequeña maleta y luego volvieron a mirarla a ella, con una expresión que mezclaba irritación y desaprobación. «¿Aquí?», dijo soltando una breve carcajada amarga. «Madre, aquí no hay espacio para ti». Su tono era seco, como si explicara un hecho obvio. «Además, ¿no crees que a tu edad ya deberías ser capaz de cuidarte sola? No puedes depender de nosotros siempre». Doña Marina sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos en ese mismo instante. La esperanza que había guardado, esa pequeña ilusión de que tal vez su hijo la recibiría con calidez, se desvaneció en el aire con esas frías palabras. Se quedó de pie en la puerta, sin saber qué decir, mirando a Juan con ojos que se llenaban de lágrimas. «¿Juan?», intentó balbucear, su voz temblando. «Pero soy tu madre. Pensé que…». No pudo terminar la frase porque sus propias palabras le parecían ajenas, como si de repente su papel en la vida de sus hijos se hubiera vuelto una carga, algo sin valor. Juan suspiró y movió la cabeza como si no tuviera tiempo para esto, como si ella estuviera arruinando sus planes. «Lo siento, madre, pero ya no eres nuestra responsabilidad. Deberías entenderlo», dijo sin mirarla a los ojos, y antes de que ella pudiera responder, cerró la puerta con indiferencia.
Doña Marina quedó sola, parada en el umbral, con la pequeña maleta a sus pies y la mirada fija en la puerta que acababa de cerrarse frente a ella. El mundo a su alrededor parecía detenerse. El aire se hizo pesado y por un momento sintió que no podía respirar, como si el dolor en su pecho le estuviera arrebatando el último suspiro de vida. Sin saber a dónde ir, se giró y comenzó a caminar despacio, con la cabeza baja y las manos apretadas alrededor de su bastón, preguntándose cómo era posible que, después de haber dado tanto de sí misma, sus propios hijos la dejaran en la soledad más absoluta. Con el corazón roto y sin ningún lugar al cual acudir, doña Marina tomó una decisión que nunca imaginó que tendría que hacer. Había perdido el refugio que pensó encontraría en sus hijos, y ahora, sin nadie que la acogiera ni un abrazo que la consolara, su única opción era regresar a un lugar que había quedado en el olvido, la vieja casona abandonada de sus padres. Era una casa grande, situada en un terreno apartado y cubierto de maleza, lejos de la ciudad y de cualquier señal de vida. Había pasado años desde la última vez que pensó en aquella casona, un lugar lleno de recuerdos de su infancia, pero ahora tan olvidado como ella misma. Con cada paso hacia aquella antigua propiedad, doña Marina sentía que estaba avanzando hacia una vida de soledad. Su mente estaba llena de imágenes del pasado, de su niñez corriendo por esos mismos campos, de las risas que un día llenaron las habitaciones que ahora estaban en ruinas. Llegó al terreno y ante ella se alzaba la casona, cubierta de polvo y marcada por los años, como un símbolo del abandono al que ahora también ella misma se veía relegada. Al abrir la puerta, un aire denso y cargado de polvo la envolvió, como si el mismo tiempo que había pasado allí guardado se negara a salir. El piso estaba cubierto de escombros y telarañas, y las ventanas apenas dejaban entrar la luz del sol, tapadas por la suciedad y el olvido. Cada rincón estaba cubierto de polvo, y el olor a madera vieja y humedad impregnaba el ambiente. Doña Marina miró alrededor y suspiró profundamente. «Es todo lo que tengo ahora», se dijo en un susurro, tratando de reunir el valor que aún quedaba en su interior. Lentamente, dejó su maleta en el suelo y, con manos temblorosas, comenzó a limpiar. Tomó un viejo trapo que había quedado en una de las habitaciones y comenzó a quitar el polvo de los muebles que aún quedaban en pie, sus manos llenándose de suciedad mientras limpiaba cada rincón, como si al hacerlo intentara borrar el dolor que cargaba en su alma. Cada paso le recordaba el peso de su nueva realidad. Ya no había voces alrededor, no había hijos ni nietos. Solo estaban ella y aquellas paredes que, aunque envejecidas, parecían ofrecerle el único refugio que le quedaba. Mientras barría el suelo con una escoba vieja y desgastada, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No lloraba solo por la soledad, lloraba por los sueños rotos, por el amor que había dado y que ahora parecía haber sido en vano. En medio de aquel silencio, sus sollozos eran el único sonido que llenaba el espacio, resonando en las habitaciones vacías. Después de horas de limpiar y arreglar un poco el lugar, se dejó caer en una vieja silla, exhausta y aún rodeada de escombros. Miró a su alrededor, a aquella casona que se había convertido en su único hogar. Con voz baja, como si estuviera hablando con el aire, susurró: «Aquí será, entonces. Aquí viviré. Sola, como siempre». Se resignó a que esta sería su realidad. Unos días después de haber regresado a la vieja casona, cuando doña Marina comenzaba a resignarse a su soledad, un sonido inesperado rompió el silencio. Escuchó unos pasos afuera y su corazón latió rápidamente, preguntándose si solo era su imaginación. Pero la puerta rechinó y al abrirla, se encontró con la cara joven y decidida de su único nieto, Diego. Era el único que siempre había mostrado cariño sincero hacia ella, el único que la miraba con los mismos ojos de afecto que tanto necesitaba. «¡Abuela!»,
exclamó Diego con una mezcla de alivio y emoción al verla. No pude dejarte sola, no después de todo lo que has pasado. Me quedaré contigo, pase lo que pase. Doña Marina, que había perdido toda esperanza de recibir ese cariño, sintió sus ojos humedecerse. Con voz temblorosa y llena de gratitud, apenas logró susurrar: Diego, no sabes cuánto significa esto para mí. Pensé que nadie vendría. Pensé que ya no había espacio en los corazones de los míos para mí. Diego le sonrió y le dio un abrazo cálido. El primer abrazo que ella recibía en mucho tiempo. Uno que le hizo sentir que no estaba completamente sola. En ese instante, la casona abandonada dejó de parecer tan sombría, y Marina sintió que, con Diego a su lado, tal vez podían reconstruir algo más que solo paredes viejas. Desde ese día, abuela y nieto se enfrentaron juntos a la dura vida en aquel lugar olvidado. La casona requería más trabajo del que ambos podían imaginar, pero con paciencia, comenzaron a limpiarla y organizar lo poco que tenían. Diego, aunque joven, mostraba una determinación y una fuerza que llenaban de orgullo a su abuela. Salía cada mañana a recoger leña y buscar frutas silvestres, y al volver, siempre traía una sonrisa que iluminaba la casa. «Vamos, abuela, este lugar solo necesita un poco de cariño», le decía al verla cansada después de una jornada de limpieza. Una tarde, mientras exploraban juntos los rincones de la vieja casona, Diego notó algo extraño. Una puerta antigua, casi oculta detrás de un mueble polvoriento, en una de las habitaciones más apartadas. Parecía haber estado allí desde siempre, pero el tiempo y el abandono la habían cubierto de tal forma que había pasado desapercibida. «Abuela, mira esto», dijo Diego, señalando la puerta con un brillo de curiosidad en los ojos. «Nunca habías mencionado que había una puerta aquí». Doña Marina se acercó, observando la vieja puerta de madera carcomida, y negó con la cabeza, sorprendida. «No recuerdo haberla visto antes», dijo en voz baja, mientras una mezcla de inquietud y curiosidad crecía en su interior. «Debe llevarme a alguna parte de la casa que olvidé hace mucho». Con manos temblorosas, Diego giró la oxidada manija, y juntos empujaron la puerta, que se abrió lentamente con un chirrido que resonó en toda la casona. Al otro lado, encontraron una escalera que descendía a un sótano olvidado, cubierto de polvo y envuelto en penumbra. «¿Vamos, abuela?», preguntó Diego, mirándola con una sonrisa atrevida. «Sí, Diego». «Vamos», respondió doña Marina, sintiendo que aquella nueva aventura era un regalo inesperado que la vida le estaba dando en esos días difíciles. Con pasos cuidadosos, descendieron juntos, sin saber qué secretos guardaba ese sótano en la oscuridad, con el corazón latiendo de emoción y la curiosidad ardiendo en sus ojos. Diego y doña Marina descendieron los antiguos escalones de madera, que crujían y resonaban en el silencio profundo del sótano olvidado. Cada paso los sumergía más en la penumbra, y un aire frío y húmedo se hacía más intenso, como si ese lugar estuviera congelado en el tiempo, esperando a ser descubierto. Doña Marina, apoyada en el brazo de Diego, sentía cómo su corazón aceleraba y a la vez un nudo de incertidumbre en el estómago. Nunca había imaginado que algo tan misterioso pudiera estar escondido en la casona. Finalmente, al llegar al fondo de la escalera, Diego alzó la linterna que sostenía en su mano, y la luz débil reveló la figura de un gran baúl en medio de la penumbra. El baúl estaba cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas, y parecía haber sido dejado allí hacía muchos años, como si hubiese estado esperando por ellos en ese rincón oscuro. Ambos se miraron sin necesidad de decir nada. Sabían que debían abrirlo, aunque un ligero temor recorría sus pensamientos. Diego, con las manos temblorosas, extendió los dedos hacia la tapa del baúl y con cuidado, la levantó lentamente, mientras el rechinido de la madera resonaba en el silencio.
El interior del baúl resplandecía tenuemente bajo la luz de la linterna, y doña Marina y Diego se quedaron sin aliento al ver lo que había dentro. Había joyas antiguas, con piedras preciosas que reflejaban la luz y brillaban con un destello apagado, monedas de oro, apiladas cuidadosamente en pequeños sacos de cuero, y documentos de aspecto antiguo, escritos en una caligrafía elegante, casi artística, que contaban la historia de su familia y su conexión con aquella casona. La escena parecía irreal, como sacada de uno de los cuentos que doña Marina escuchaba cuando era niña. Diego fue el primero en romper el silencio, con voz temblorosa y los ojos llenos de asombro. ¡Abuela!, exclamó sin poder contener la emoción que sentía. «Mira esto. Es increíble. Nunca hubiera imaginado que este lugar escondía algo tan valioso». Doña Marina, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, apenas podía creer lo que veía. Lentamente, alargó una mano hacia las joyas y las monedas, tocándolas con delicadeza, como si fueran reliquias sagradas, fragmentos de una historia que creía perdida. Al posar su mirada en uno de los documentos, su respiración se volvió más lenta. Allí, en una esquina, distinguió la firma de su propio padre. Al ver ese detalle, un torrente de recuerdos comenzó a aflorar en su memoria, y sus labios formaron una sonrisa, mientras un susurro escapaba de su boca. Mi padre. Él solía contarme historias sobre estas riquezas, dijo en un tono bajo, como si temiera romper la magia del momento. Siempre me hablaba de este tesoro, pero nunca pensé que fuera real. Siempre creí que eran cuentos para entretenerme, historias de fantasía sobre el pasado de nuestra familia. Diego la miró, conmovido, y en sus ojos había un brillo de ternura y respeto por su abuela. Sabía cuánto significaba este hallazgo para ella. Cada objeto en ese baúl no era solo una muestra de riqueza, sino una pieza de la vida de doña Marina, una parte de su historia que había estado esperando ser encontrada. Abuela, dijo Diego tomando su mano con cariño y mirándola fijamente. Este es tu legado. Es el legado de nuestra familia. Nunca estuviste sola, abuela, ni lo estarás. Este lugar, estos objetos, siempre estuvieron aquí, esperando por ti, como un recordatorio de que eres parte de algo mucho más grande. Las lágrimas de doña Marina rodaron lentamente por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de paz, de reencuentro. Había llegado a la casona pensando que su vida terminaría en soledad, pero en ese momento, con Diego a su lado y el legado de su familia en sus manos, sintió que tenía un propósito, un lazo que la conectaba con sus raíces. La vieja casona que había creído un rincón de abandono, ahora era un tesoro lleno de historia, un lugar que aún guardaba secretos y recuerdos. Gracias, Diego, susurró, mientras su nieto la abrazaba con fuerza. Gracias por estar aquí conmigo. Ambos, rodeados de aquellos objetos antiguos, se quedaron en silencio, disfrutando del momento, y en el fondo de sus corazones, sabían que acababan de descubrir mucho más que un simple tesoro. Con la ayuda incansable de Diego y de algunos conocidos del pueblo, doña Marina comenzó a descubrir el verdadero valor de aquel tesoro oculto. Cada pieza que sacaban del baúl y cada documento encontrado en las sombras del sótano iba revelando una fortuna mucho mayor de lo que doña Marina había imaginado en sus años de juventud. Entre antiguas monedas de oro, joyas deslumbrantes y papeles que certificaban tierras y propiedades, la vida de doña Marina dio un giro inesperado y total. Lo que comenzó como un simple hallazgo en una casona olvidada, terminó transformándola en una de las mujeres más ricas de la región. El rumor de la riqueza de doña Marina comenzó a correr por el pueblo, y quienes alguna vez la vieron como una anciana abandonada y sin importancia, ahora la miraban con asombro y respeto. A su lado, siempre estaba Diego, su nieto, el único que jamás la abandonó, quien, con una fidelidad inquebrantable, la acompañó en cada paso, convirtiéndose en su mano derecha y en el pilar de su vida.
Ahora, aquella casona que había sido símbolo de abandono era un hogar lleno de tesoros, y doña Marina, quien una vez llegó allí con el corazón destrozado, ahora tenía más de lo que nunca había imaginado. Sin embargo, en las noches de silencio, cuando todo parecía estar en calma, doña Marina se encontraba con sus propios pensamientos. A pesar de tener riquezas, a pesar de haberse transformado en una mujer poderosa, el recuerdo de la traición de sus hijos seguía clavado en su corazón como una espina. Había soñado con una vejez rodeada de su familia, con amor y cuidado, pero todo se había convertido en un amargo recuerdo de abandono. Miraba los tesoros que ahora le pertenecían, cada joya, cada moneda, y aunque brillaban con intensidad, no lograban llenar el vacío que sentía dentro. Una tarde, mientras ella y Diego organizaban algunos documentos en el gran salón de la casona, doña Marina detuvo su trabajo y, con una expresión de nostalgia en su rostro, miró a su nieto, quien siempre la acompañaba en todo. «Diego», dijo en voz baja, sosteniendo una antigua joya entre sus dedos arrugados. «La vida me ha dado una segunda oportunidad. Me ha dado más de lo que alguna vez pensé tener». Hizo una pausa, y un suspiro escapó de sus labios. «Pero en mi corazón, nunca podré olvidar el dolor que me causaron tus padres y tus tíos. Esa herida aún duele, como si estuviera fresca». Diego, con el rostro lleno de cariño y determinación, tomó la mano de su abuela y la miró directamente a los ojos. «Abuela, ellos no supieron ver el valor que tienes, no supieron ver tu amor, tu sacrificio». Apretó su mano con firmeza. «Pero yo siempre estaré contigo, pase lo que pase. Tú y yo somos una familia, abuela. No necesitas a nadie más». Doña Marina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Acarició la mano de su nieto y, con una sonrisa melancólica, le respondió: «Gracias, Diego. Eres el verdadero tesoro de mi vida, y por ti haré todo lo posible para que tengas la vida que mereces». Aquella tarde, rodeada de riquezas, doña Marina comprendió que el verdadero valor de su vida no estaba en el oro ni en las joyas, sino en el amor y la lealtad de Diego, su nieto, el único que nunca la había dejado, el único que había visto más allá de su edad y sus errores. Con esa certeza en el corazón, se prometió a sí misma que protegería a Diego y le daría todo aquello que la vida les había arrebatado. Un día, tras mucho meditarlo, doña Marina tomó una decisión que había guardado en su corazón desde que encontró el valor y el apoyo de su querido nieto, Diego. Vestida con ropa modesta, casi humilde, con el cabello recogido bajo un pañuelo desgastado y las manos temblorosas, decidió regresar a la casa de Pancho, uno de sus hijos que un día la había rechazado. A su lado, como siempre, iba Diego, quien la miraba con comprensión, sabiendo que este momento era importante para su abuela. Ella no buscaba venganza, pero en el fondo de su corazón anhelaba que sus hijos comprendieran la lección de amor y respeto que les había faltado tanto tiempo. Al llegar a la casa de Pancho, doña Marina respiró hondo antes de tocar la puerta. El aire estaba cargado de silencio, y su corazón latía rápidamente, recordando las palabras frías y duras que había recibido de su propio hijo. Esta vez, sin embargo, ya no era la anciana indefensa de antes. Ahora tenía una fortaleza nueva, una que había encontrado en su propio valor y en el apoyo incondicional de Diego. Con voz suave y casi temblorosa, doña Marina miró a su hijo cuando él abrió la puerta, sin reconocerla de inmediato. «Pancho, hijo», le dijo, fingiendo que era una anciana necesitada que venía en busca de ayuda. «¿Podrías darme un poco de comida? No quiero molestarte, solo necesito algo para comer». Pancho, sin levantar la vista ni detenerse a observarla bien, frunció el ceño. Su mirada estaba cargada de indiferencia, y en su rostro no había el menor indicio de compasión o reconocimiento. «¿Quién es usted?», preguntó, con voz cortante y cansada.
No tenemos nada para extraños aquí. Ya suficiente tenemos con nuestros propios problemas. Doña Marina, ocultando su dolor, intentó una vez más, con la esperanza de que tal vez, al reconocerla, Pancho mostraría un atisbo de arrepentimiento. Pero él solo la miró con frialdad y cerró la puerta sin decir más. Sintió un peso en el pecho, pero no dejó que eso la detuviera. Diego, quien había presenciado la escena en silencio, colocó una mano en el hombro de su abuela, dándole fuerzas. «Abuela, quizás otro de ellos te escuche», le susurró con tono de ánimo. Asintiendo, doña Marina decidió dirigirse entonces a la casa de Juan, su otro hijo. La caminata fue breve, pero cada paso parecía llevarla de regreso a aquellos días de rechazo, a la noche en que, cansada y rota, su propio hijo le había cerrado la puerta sin piedad. Aún así, tocó la puerta y esperó, confiando en que la vida le daría la oportunidad de hacerle ver a Juan el error de sus decisiones. Al abrir la puerta, Juan la miró de arriba abajo, sin la menor simpatía, con la misma dureza de siempre. Sus ojos no reflejaban ni rastro de afecto. Doña Marina, con voz humilde y expresión apacible, le pidió un favor. «Juan, sé que no tengo mucho derecho, pero ¿sería posible que me dieras algo de ayuda?», dijo, casi en un susurro, sosteniendo la mirada de su hijo, esperando ver en sus ojos algo más que frialdad. Pero Juan no tuvo piedad. Le lanzó una mirada de desprecio, con los labios apretados y un gesto de fastidio que la hizo sentir una vez más como una carga, un peso sin valor. «¿Ayuda?», soltó con sarcasmo. «Madre, tú ya eres vieja. Eres una carga y eso no va a cambiar. No tienes nada que hacer aquí. Deberías saberlo ya. No quiero que regreses». Las palabras de Juan la hirieron como dagas, pero doña Marina no mostró debilidad. En su interior, ya no buscaba la aprobación de esos hijos que la habían rechazado. Ahora solo quería que vieran lo que habían perdido. Una madre que los amó hasta el final y que, a pesar de la traición, seguía siendo la mujer fuerte y digna que siempre fue. «Gracias, Juan. Es todo lo que necesitaba saber», dijo, con voz firme y serena, dejando a su hijo en la puerta, sorprendido por su tono seguro, mientras ella y Diego se alejaban, juntos, hacia el futuro que ahora sabían merecían vivir. Doña Marina, con el corazón firme y el orgullo intacto, sabía que era el momento de darles a sus hijos la lección que nunca olvidaran. Había sufrido el rechazo, el abandono y la frialdad de quienes un día juraron amarla, y ahora, con la vida habiéndole dado una nueva oportunidad, no dejaría que esos errores quedaran sin consecuencias. Decidió que sería en el mismo salón de su lujosa mansión donde enfrentarían la realidad de sus propias decisiones. Con la ayuda de su abogado, envió una invitación formal a cada uno de sus familiares, con un mensaje claro. Había llegado el momento de leer su testamento. El anuncio, tan inesperado como tentador, causó un alboroto entre sus hijos y otros familiares, quienes comenzaron a imaginar la fortuna que podían recibir. «Mamá nos ha llamado para algo importante», comentaban entre ellos. «Es una gran fortuna, seguro la compartirá con todos», se decían en voz baja, llenos de codicia y falsas expectativas. Nadie sospechaba la verdad detrás de aquella reunión. El día llegó, y uno a uno, sus hijos y familiares comenzaron a llegar a la mansión. Los recibieron enormes puertas de madera tallada, jardines impecables, una fuente de agua que parecía murmurarles secretos. La decoración interior era aún más impresionante. Lujosos candelabros colgaban del techo, y en cada rincón había detalles de buen gusto que reflejaban la vida acomodada que doña Marina ahora disfrutaba junto a Diego. A medida que los familiares cruzaban el umbral, sus expresiones cambiaban de asombro a curiosidad, y pronto, a pura codicia. Las conversaciones comenzaron a llenarse de susurros y comentarios en voz baja. «¿Sabías que mamá vivía así?», preguntó uno de sus hijos, tratando de disimular su sorpresa.
Ni me lo imaginaba. Debe haber encontrado algún tesoro o algo así, respondió otro, mientras sus ojos recorrían cada rincón con envidia. Diego los observaba en silencio. A su lado estaba su abuela, quien los recibía con una leve sonrisa en el rostro, pero sin la calidez que ellos esperaban. Doña Marina les dirigió un saludo cordial, sin muestras de cariño ni afecto, dejando que cada uno de sus hijos sintiera en el aire la distancia que ahora los separaba. Finalmente, todos tomaron asiento en la gran sala, esperando impacientes que el abogado de doña Marina comenzara la lectura del testamento. El silencio se apoderó del lugar cuando el hombre, serio y con voz clara, comenzó a enumerar las riquezas de su clienta. Joyas de valor incalculable, terrenos amplios, propiedades que dejaban ver el alcance de la fortuna que ahora poseía. Los hijos y familiares no podían ocultar sus ansias, y sus miradas brillaban con el deseo de recibir su parte de aquel enorme legado. Cuando el abogado hizo una breve pausa, los hijos se miraron entre sí, impacientes y llenos de expectativa. Hasta que, finalmente, llegó el momento clave de la lectura. Según el deseo expreso de la señora Marina, comenzó el abogado con voz solemne. Toda su herencia, incluyendo joyas, terrenos y propiedades, será entregada en su totalidad a su nieto, Diego. El silencio se tornó denso, casi asfixiante. Las palabras del abogado resonaron en la habitación, y los rostros de los hijos y demás familiares pasaron del asombro a la indignación. Todos se miraron, incrédulos, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Uno de los hijos, con el rostro enrojecido y los labios apretados, rompió el silencio. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó con un tono molesto. «¿Todo para Diego? ¿Y nosotros? Somos tus hijos». Doña Marina, sin alterarse, los miró con una calma que solo quien ha vivido en la verdad puede sentir. Su voz era suave, pero firme, como el golpe de una verdad innegable. «Ustedes me dejaron sola cuando más los necesité», respondió, dejando que cada palabra penetrara en el corazón de sus hijos. «Cuando vine en busca de ayuda, en busca de cariño, solo encontré puertas cerradas y miradas frías. Diego fue el único que se quedó a mi lado, el único que me mostró amor cuando ustedes solo me dieron rechazo». Otro de los hijos, visiblemente molesto, intentó justificarse. «Mamá, no fue así, no lo entiendes». Pero doña Marina alzó una mano pidiendo silencio y continuó con la misma serenidad. «No necesito entender nada. Ustedes hicieron sus elecciones. Yo solo estoy cumpliendo con la mía». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de algunos, pero doña Marina permaneció inquebrantable, sin una pizca de compasión en su mirada. Diego, a su lado, la sostenía con orgullo y la ayudaba a mantenerse firme. Sabía que esta era la justicia que su abuela había esperado, y él la apoyaba con todo su corazón. El abogado, tras recibir la señal de doña Marina, cerró la carpeta y anunció, con voz solemne: «La decisión es definitiva. Todo ha sido otorgado a Diego, por deseo expreso de doña Marina». Los hijos, heridos en su orgullo y conscientes de la dura lección que acababan de recibir, abandonaron la mansión uno a uno, con el peso de la verdad reflejado en sus rostros. No podían recuperar lo perdido, ni las riquezas ni el cariño de una madre que, hasta el último momento, solo había esperado recibir amor. Los hijos de doña Marina, avergonzados y con el corazón cargado de arrepentimiento, finalmente comprendieron el error que habían cometido. Al ver la fortuna y la vida acomodada que su madre había logrado junto a Diego, el dolor de su rechazo se les hizo insoportable. Después de tanto tiempo sin mostrar interés en ella, decidieron presentarse en su puerta, llenos de excusas y palabras de perdón. Pensaban que, si doña Marina los escuchaba, si ella veía sus lágrimas y escuchaba sus súplicas, tal vez los perdonaría y les abriría las puertas de su vida otra vez. Con rostros llenos de culpa, llegaron hasta la majestuosa mansión,
tocando suavemente la gran puerta de madera, cada golpe resonando como un eco de los recuerdos que ahora les pesaban. Diego, siempre a su lado, abrió la puerta y los miró con la misma frialdad que ellos le habían mostrado a su abuela tiempo atrás. ¿Qué es lo que buscan ahora?, preguntó Diego en tono seco, sabiendo bien a qué habían venido. ¿No fueron ustedes quienes le dieron la espalda? Los hijos, sin atreverse a mirarlo directamente, lo apartaron y se dirigieron a doña Marina, quien estaba de pie en la gran sala, con el rostro sereno pero sin rastro de compasión. Los miró con una calma que, en el fondo, les provocaba un nudo en la garganta. «Mamá», dijo uno de ellos con voz quebrada, «no sabes cuánto lo sentimos. Te fallamos, te dimos la espalda, pero, por favor, danos la oportunidad de hacer las cosas bien». Otro de los hijos, entre lágrimas, añadió, «Mamá, no podemos vivir con esta culpa. Déjanos volver a tu vida, danos una última oportunidad». Doña Marina, sin mover un solo músculo, observaba a cada uno de sus hijos, recordando el dolor y la soledad que había sentido cuando ellos la dejaron sola. Ya no era la mujer vulnerable de antes. Ahora era fuerte, y en su mirada había una resolución que los hizo dudar de sus palabras. Finalmente, habló con voz firme, cada palabra cayendo como un martillo sobre ellos. «¿Ahora vienen buscando perdón?», dijo, con un leve gesto de amargura en el rostro. «Después de que me dejaron sola cuando más los necesité, me enfrenté a la pobreza, al abandono, y ustedes, mis propios hijos, solo me dieron rechazo». Uno de sus hijos intentó acercarse, estirando la mano hacia ella, desesperado por alcanzar algo que sabía que estaba perdiendo. «Por favor, mamá, entiende. No supimos ver las cosas en ese momento, pero ahora...» «¡Basta!», interrumpió doña Marina, alzando la mano con determinación. «No quiero sus disculpas. Sus palabras no valen nada comparadas con lo que hicieron. Diego fue el único que estuvo allí para mí, el único que mostró amor y respeto. No me interesa escuchar sus justificaciones». Un silencio incómodo invadió la sala, y los hijos, avergonzados y rotos, comprendieron que habían perdido para siempre el amor y el respeto de su madre. Diego, al ver a su abuela mantenerse firme, sintió un orgullo profundo por su valentía. Sin decir nada más, doña Marina dio media vuelta y ordenó a sus guardias: «Acompáñenlos a la salida. No quiero volver a verlos en mi puerta». Los hijos, heridos y derrotados, fueron escoltados fuera de la mansión, sin poder evitar que el orgullo herido se transformara en un resentimiento oscuro hacia Diego. Esa noche, cada uno de ellos juró en silencio que recuperaría lo que sentían que les pertenecía, aunque tuvieran que hacerlo de la peor manera. Cegados por la amargura y la codicia, comenzaron a idear un plan siniestro: secuestrar a Diego. Creían que si lo tenían bajo su control, podrían obligarlo a ceder parte de la fortuna que doña Marina le había dejado. Con el odio ardiendo en sus corazones, intentaron acercarse a él, esperándolo en las sombras y vigilando sus movimientos, pero Diego, siempre atento y previsor, había tomado precauciones. Rodeado de guardaespaldas leales que lo protegían en todo momento, cada intento de sus tíos por alcanzarlo fue frustrado. Los hijos de doña Marina, agotados por los continuos fracasos, decidieron abandonar el lugar. Sin la esperanza de obtener ni el perdón de su madre ni la fortuna que codiciaban, partieron en silencio, hacia otra ciudad, a otro lugar donde pudieran vivir sin que nadie los señalara por la traición que cometieron. Sabían que nunca más serían bienvenidos en aquella mansión. Doña Marina, por su parte, finalmente encontró la paz que tanto había buscado, la paz que solo le traía la presencia de Diego. Juntos, disfrutaron de los últimos años con amor y gratitud. Diego cuidó de su abuela con devoción, agradeciendo cada día por la oportunidad de estar a su lado. Ella, en sus últimos días, comprendió que el amor verdadero no estaba en palabras ni en disculpas tardías, sino en actos de lealtad y cariño sincero. Y así,
rodeada del amor de su nieto, doña Marina cerró los ojos por última vez, sabiendo que el verdadero tesoro en su vida no fueron las joyas ni el dinero, sino el amor y la fidelidad de Diego, el único que nunca la abandonó.